Bueno, hoy vamos a ver. Profe, Sí, ¿se me escucha? sí, sí, Danisa, decime. Yo en la clase pasada falté, la que también fue virtual, y quería preguntarle si justamente si la podía subir. Exactamente, A sí, mí me serviría, la verdad. sí, yo voy a subir las dos y las mando. Y las subo a mi canal de YouTube y les mando los enlaces. Bien, bien. Bien, muchas Perfecto, gracias. de nada. Bueno, hoy vamos a ver Juan Moreira. Qué bueno que hayan visto Martín Fierro y Don Segundo Sombra, me va a venir muy bien. Em, pero al mismo tiempo voy a hacer un enlace bueno, con la bolsa, aunque parezca extraño. Bueno, en realidad no debería parecer extraño porque eh, Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez, forma parte de la unidad donde están la bolsa Martel y Sin Rumbo de Cambaceres. Pero si ustedes vienen encima de 4 horas seguidas maratónicas con Martín Fierro y Don Segundo Sombra, a lo mejor van a encontrar más afinidades con esos textos que con los textos de la unidad donde está Juan Moreira. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que por un lado, Juan Moreira, eh, primero hay una cuestión genérica, digamos, ¿no? Juan Moreira está ubicado en la unidad de la novela argentina, el poder disciplinador de la moderna novela argentina. Hay que tener cuidado con la palabra moderno ahí, ¿no? Porque eh, no es moderna en el sentido literal, tan más bien literario la palabra, sino moderna en el sentido en que Josefina Ludmer habla. A mí me parece, no sé, capaz que Ana lo puso moderna y entendió otra cosa. Pero hay que entender moderna justamente enganchando estas novelas, las tres novelas, la de Gambasere, la de Martel, la de Gutiérrez, con el proyecto de modernización argentina que se da entre 1870 y 1890, digamos, ¿no? Eh, la moderna novela argentina, bueno, va de la mano de ese proceso de modernización. Eh, pero por el otro lado, hay una continuación que tiene que ver con el imaginario gauchesco que ustedes pueden encontrar, o sea, desde Martín Fierro, La ida y la vuelta, ¿no? Juan Moreira, que se publica como folletín, como La Bolsa, igual que La Bolsa, entre 1879 y 1880, en el diario La Patria Argentina. O sea, no en el diario de La Nación, esto es importante, ya voy a decir por qué. Y Don Segundo Sombra, que es un texto de 1926, es decir, un texto ya en una época muy diferente a la de las novelas de este ciclo, de esta unidad. Em, bueno, bueno, no sé yo cuento con que no han alcanzado a leer Juan Moreira, pero podemos leer un fragmento y ya podemos. No, con toda honestidad, Paulina Picato dice, no, agradezco la honestidad, porque generalmente los alumnos cuando no leyeron no dicen nada, se quedan callados. Gracias por la honestidad. Em, pero antes de hablar o sea, lo más claro puede pasar por lo genérico. Josefina Blumer dice un poco, es una frase que la cátedra no suscribe del todo, que a Ana no le gusta mucho, esto de la clausura de la gauchesca, ¿no? Con la vuelta del Martín Fierro. A ver, el tema, lo que dice Ludmer es, bueno, la poesía gauchesca, hay poesía gauchesca mientras hay guerra, ¿no? Entre Bartolomé Hidalgo, los cielitos de Bartolomé Hidalgo y la guerra de independencia, y eh, la vuelta de Martín Fierro que termina junto con, eh, es contemporáneo de la campaña del desierto. Este texto también es contemporáneo de la campaña del desierto. Y después no, lo que se termina es la poesía gauchesca, digamos. En todo caso queda el imaginario gauchesco,
Pero aparece otra palabra clave que de alguna manera no es sinónimo, pero se superpone con gauchesca. Y ahí uno podría decir, bueno, hay algo del orden eh, de la, de la pérdida de importancia del concepto de gauchesca, que es la palabra criollismo. Criollismo. Vamos a hablar un poco de eso. Eh, Uno podría decir que entonces, fíjense que además son contemporáneos, o sea, son estrictamente contemporáneos. La Vuelta al Martín Fierro se publica en 1879 y en el mismo año empieza a salir el folletín de Gutiérrez. De hecho, el Juan Moreira se aprovecha del éxito comercial, de público de Martín Fierro, digamos, ¿no? Eh, entonces podríamos decir que se pasa de la poesía gauchesca, de la poesía gauchesca a la novela criollista, más que novela gauchesca. Hablamos de novela criollista. Eh, bueno, y después, cuando en Segundo Sombra, bueno, hablamos de otra cosa. O bueno, o también hablamos de el imaginario, el imaginario criollista. en- y bueno, y su operatividad en un momento ya una vez constituido y consolidado la nación, digamos, ya lo vamos a ver, en un momento en el cual efectivamente la democracia es participativa por el voto popular gracias a la ley Sáenz Peña, más allá de que las mujeres seguían sin votar, ¿no? Esta cuestión de la participación es una cuestión clave en Moreira. Y si quieren ahí me puedo adelantar un poco. Em, pero bueno, ya voy a ir a eso. La otra cuestión tiene que ver con, em, bueno, con esto que yo en algún momento a lo que me referí con Cambaceres y con Martel, respecto de la pérdida de función política de estos textos, digamos, y por qué hablar de función social de estos textos, digamos, más que de función política. Una vez establecida, una vez establecido el proyecto de nación, digamos, ¿no? Que recordemos pensó Facundo y que de manera performativa se llevó a cabo, más o menos. Bueno, vimos con la bolsa cuáles eran los elementos en los cuales Facundo o Sarmiento, porque hay muchos otros textos de Sarmiento, ¿no? Habían en todo caso fallado, no tanto en las predicciones como en el deseo, digamos, ¿no? ¿Quiénes eran los otros que se querían, los inmigrantes deseados y los inmigrantes? Em, Vamos a hacer así, para no hacer tantas introducciones conceptuales. Ya que vienen de dos clases de ver el Martín Fierro, yo leo los dos primeros párrafos de Moreira y ustedes me van a decir qué contraste pueden hacer con el Martín Fierro. A ver si puedo ir a uno de los argumentos principales desde el texto y no decirlo desde el contexto, entre comillas, ¿no? Moreira la novela empieza por un prólogo, ¿no? Eso es interesante, no empieza por un capítulo uno. Empieza por un prólogo. Juan Moreira es uno de esos seres que pisan el teatro de la vida con el destino de la celebridad. Es de aquellos hombres que, cualquiera que sea la senda social por donde el destino encamine sus pisadas, vienen a la vida poderosamente tallados en bronce. Moreira no ha sido el gaucho cobarde encenagado en el crimen, con el sentido moral completamente pervertido. No ha sido el gaucho asesino que se complace en dar una puñalada y que goza de una manera inmensa viendo saltar la entraña ajena desgarrada por su puñal. Segundo párrafo. No. Moreira era como la generalidad de nuestros gauchos, dotado de un alma fuerte y un corazón generoso, pero que lanzado en las sendas nobles, por ejemplo, al frente de un regimiento de caballería, hubiera sido una gloria patria y que empujado a la pendiente del crimen, no reconoció límites a sus instintos salvajes despertados por el odio y la hazaña con que se lo persiguió. Hasta ahí leo. ¿Qué contraste pueden establecer con el comienzo del Martín Fierro o con el Martín Fierro en general? Digan los primeros que se les ocurra.
no sé, primero que a diferencia de Martín Fierro, está en tercera persona y no en primera Bueno, persona. muy O sea, importante. no. Ahí se me escucha porque tengo medio mal wifi. ¿Se Se te escucha? escucha, sí, sí. Está en primera persona, no, no, no. Bueno, y claro, como que no se establece esa ilusión de que el que habla es el gaucho, cuando ya sabemos que no. Y segundo, podría verse como un cambio, no sé, en la tipificación de ese gaucho, como que ya se lo aleja del salvajismo, quizás. No sé. Eso es lo Em, primero que se me viene. bueno, pero fíjate, ahí no sé si estoy tan de acuerdo, porque también en el Facundo se dice, bueno, el gaucho tiene un corazón, esto del corazón genera. Bueno, este fragmento me hace acordar a Facundo, a mí, cuando Facundo, ¿se acuerdan cuando Facundo, en Facundo se dice esta cosa ambivalente respecto de la figura de Quiroga, ¿no? Pero está muy bien lo que decís respecto a la tercera persona, porque más, no solamente por la cuestión de la voz, sino por la cuestión de justamente del género novelesco, ¿no? Sí, a ver, existen novelas en primera persona, pero eso es más propio del siglo XX. Si nosotros hablamos de la novela del siglo XIX, bueno, lo vimos en Cambaceres, en Martel, pero también lo podemos ver, podemos pensar en Balzac, digamos, en Flaubert. O sea, la tercera persona es constructivo de la novela eh, del siglo XIX. Esto de la tercera persona tiene, en principio, el contraste. Efectivamente, no está la impostación de la voz del gaucho, pero tiene muchas consecuencias a nivel de la novela. Ahora bien, hay que ver lo que pasa con el tipo. Decía, yo me acuerdo cuando en ese fragmento de Facundo donde se dice, bueno, si Quiroga hubiera seguido, ¿no? La disciplina, el cuerpo militar, hubiera llegado, tal vez hubiera llegado a Gloria de la Patria, hubiera estado en Pavón, no dice en Pavón, en Chacabuco, no sé, nombra las batallas de la independencia. Pero se dejó llevar por el instinto, es distinto, de todas maneras diferente, digamos, ¿no? Acá es parecido, digamos, como que había algo noble que de alguna manera es pervertido, ¿no? Vamos a ver lo del tema de los estereotipos. Pero está bien la intervención, Bianca. ¿Alguna otra cosa que se les ocurra? Y yo noto que también al estar en tercera, el lenguaje, digamos, no es como en el Martín Fierro, que quizás se utilizan otros términos o otro tipo de lenguaje que intenta imitar el lenguaje del gaucho. Perfecto, perfecto, muy bien. Exactamente, al estar en tercera. No obstante, Paulina, podría estar en tercera, y ese lenguaje también podría estar. ¿Por qué no está? Igual esta pregunta es más amplia, no tiene, no tienen por qué saberla porque sale del texto, digamos. Pero es interesante. O sea, de la- estoy casi seguro que de los dos párrafos que leí, ustedes empiezan el Martín Fierro, leen el primer canto y ya seguramente tiene, si la edición de ustedes lo tiene, o si tienen la IA a mano, lo que sea, Google a mano, tienen que buscar palabras, ¿no? Tienen que buscar palabras. En estos dos párrafos no hay que buscar ninguna palabra. Y es un texto que tiene 150, ¿cuánto tiene? Casi 150 años. Y sin embargo es un texto que se comprende sin el diccionario. Y en general Juan Moreira se puede leer sin el diccionario. No solamente nosotros lo podemos leer sin el diccionario, sino que los lectores de entonces lo leían sin diccionario. ¿Qué quiero decir con esto? Que evidentemente en el lenguaje del Moreira está previsto otro lector, ¿no? Bueno, bien afiladas las chicas, bien con las intervenciones. Y las dos cosas tienen que ver, efectivamente, digamos. ¿Por qué? Porque se trata de otro tipo de folletín diferente del folletín de Martel. Se trata de un folletín policial, si ustedes quieren, en donde hay una investigación, ¿no? Una historia de crímenes, etcétera, etcétera. Un folletín truculento, podríamos decir. Eh, y escrito en una lengua coloquial, en una lengua que justamente no utiliza los artificios, porque ustedes vieron con Guillermo seguramente que son artificios, ¿no? Eh, los artificios que imitan
el... Bueno, es un poco lo que dice Borges cuando habla de Martín Fierro, dice, hay un momento en Martín Fierro en el cual eh, ese lenguaje desaparece, que es el momento de la payada entre Fierro y el Moreno, ¿no? Donde ahí casi desaparecen los términos criollistas, serían, digamos, o gauchescos, y tratan de expresarse con corrección, podríamos decir, ¿no? Acá es otra cosa, no es que se expresan con corrección, sino que hay una especie de lenguaje coloquial que apunta a un público mucho más amplio, digamos, ¿no? Es decir, ya no se trata del público letrado, eh, al que se refería Mansilla, o al que se refería al Facundo con sus citas en francés, ¿no? Sus referencias filosóficas, sino que se trata de un público al cual más amplio, un público, podríamos decir, masivo o popular, ¿no? Acá aparece el problema, pero fíjense que es sencillo, ¿no? Porque uno lo puede sacar limpiamente del texto, ¿no? Uno lee el texto y dice, este lector es otro lector el que se busca, ¿no? Em, ahora bien, por supuesto que el texto tiene sus contradicciones, tiene sus trampas, ¿no? Porque por eso me adelanté un poco, ya que habían visto eh, Don Segundo Sombra, y digo, bueno, es el contexto 1926, ya pasó la ley San Peña, bueno. Acá, en Juan Moreira, hay algunas cuestiones que tienen que ver con lo que después se va a llamar la política criolla, ¿no? Eh, y digamos, esta ampliación del público lector implica una participación, digamos, podríamos decir, una inclusión, una inclusión cultural, ¿no? Tanto de las masas del campo, ¿no? De las masas campesinas, a las que se le leía en voz alta el Martín Fierro y también el Moreira, digamos, ¿no? Si el que sabía leer leía para los que no sabían leer, como la inclusión de un público urbano que tampoco pertenece a la letrada, como son los inmigrantes, ¿no? Digamos, esta ampliación del público lector implica, eh, por decir así, una participación cultural que además, bueno, si uno pues pone el contexto, tiene que ver con la alfabetización de Sarmiento, etcétera, etcétera. Es decir, una, una alfabetización que tiene que ver también con una homogeneización de los problemas que vivimos en la bolsa. Bueno, ¿cómo hacemos para definir el argentino? Bueno, Juan, el Juan Moreira de alguna manera es una expresión de ese intento de homogeneizar algo que es heterogéneo. Bueno, esto es algo que puede leer cualquiera, el hombre de campo y también el inmigrante recién llegado, ¿no? Porque está escrito en un lenguaje sencillo, eh, en un español, y no solo eso, ya vamos a ver un poco más, digamos, qué pasa con las características específicas de la novela. A ver, em, yo no comparto pantalla porque, bueno, les muestro mi edición, dicho sea de paso, porque también, porque preparé la clase como la iba a dar presencialmente y después digo, bueno, no voy a compartir pantallas que por ahí no las veo y es como medio un embole. Pero ustedes cualquier cosa me dicen, si se hace muy embole porque estoy leyendo, qué sé yo, comparto en pantalla y buscamos la cita, total, no lo tengo marcado, pero es fácil, tengo el PDF abierto. Pero les quería mostrar mi edición, que es una edición bien berleta de Clarín. Como eran seguramente berleta las ediciones que después del folletín, ¿a cuál tenés vos? Ah, esa también es de Clarín, pero es mejor esa, porque por lo menos tiene tapa dura. Esta, mirá lo que la. Es decir, más allá de que se imprimió que salió por entregas en el diario La Patria Argentina, después se imprimió como libro, digamos, ¿no? Pero bueno, quiero decir, el soporte del libro de alguna manera remeda la idea de un acceso masivo a un tipo de material de baja calidad, digamos, ¿no? Em, así que bueno, ustedes me dicen.
Pero fíjense lo que Moreira, no obstante, toma del Martín Fierro, ¿no? Moreira vivía casado con una paisanita, hija de un honrado vecino de su mismo partido, y tenía de ella un hijito que constituía toda su aspiración y todo su haber en el mundo, fuera de su mujer a quien quería con idolatría. Allá en su pago, y años, sigo en el prólogo, ¿no? Allá en su pago, pues el prólogo es una especie de resumen, de adelanto, y al mismo tiempo una especie de presentación, porque yo empecé leyendo, están los verbos en presente, después pasa al pretérito, pretérito compuesto, sí, al pretérito compuesto, después al pretérito simple, digamos. Y después es como en el primer capítulo, bueno, empieza, podríamos decir, el relato propiamente dicho, eh, con el pretérito perfecto simple, digamos, con el imperfecto. Allá en su pago y años atrás, él había sido una especie de trovador romancesco. Dotado de una hermosa voz, solía templar su guitarra llena de incrustaciones de nácar en algún baile de amigos y echar un par de tiernas y amorosas décimas. Con ese sentimiento delicado de que está dotado nuestro gaucho, perdón, con ese sentimiento delicado de que está dotado nuestro gaucho payador. Fíjense, sentimiento que se ve rebosar en su cara inteligente y que da a su canto una modulación rara y quejumbrosa y que llega hasta el fondo del alma. Fíjense que ya empieza, que llega hasta el fondo del alma, ya empiezan las cosas, las palabras eh, medio cursis incluso. Si ustedes lo leen, van a tener también esa impresión, digamos, ¿no? Eso ya vamos a ir a eso, pero eso también tiene que ver con esta ampliación, con esta coloquialidad, digamos, ¿no? Eh, pero fíjense, es el gaucho cantor del Facundo, digamos, el gaucho cantor del Facundo. De hecho, el, de alguna manera la novela muestra el paso en algún punto del gaucho cantor al gaucho malo. Que recordemos que en Facundo el gaucho malo no era un gaucho malo en el sentido moral de la palabra, malo de malo, sino que está bien definido en el Facundo como un gaucho que aparece ante las masas rurales eh, como un héroe que tiene determinadas habilidades, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, los estereotipos siguen vigentes, ¿no? Lo que pasa es que funcionan de una manera diferente. Funcionan de una manera diferente. Em, y por supuesto que, y acá me adelanto un poco si ustedes quieren, en algún punto hay características de esos tipos que son hiperbolizadas, digamos, por el carácter no solamente folletinesco de la novela, sino también por cierta nota romántica, en el sentido del romanticismo, quiero decir, del texto de Gutiérrez. Em, porque no sé cómo sería el público contemporáneo, pero son dos notas que al lector de hoy, o del siglo XX, le resultan, bueno, a Borges le resultaban como chocantes, digamos, esas cosas. Por un lado, em, bueno, Josefina Lunder lo define como los dos tonos de la gauchesca, el lamento y el duelo, ¿no? El desafío y el lamento, ¿no? Que están en Fierro también, ¿no? Fierro está esa cosa que Borges llama esa cosa quejosa, llorona, digamos, ¿no? Y acá las dos cosas están exacerbadas, de manera que los duelos eh, rozan la inverosimilitud, ¿no? Como en Balzac, digamos, van hacia el lado de lo truculento, de lo exagerado. Moreira pelea con 800 partidas, las partidas tienen 40 hombres, todas esas cosas. Eh, y por el otro lado, Moreira se la pasa lloriqueando por la mujer, por la hija, por esto, por lo otro, que bueno. No, eso para el gusto contemporáneo tiene como una cosa un poco eh, chocante y extraña, además porque son dos cosas entre las cuales él va y viene, digamos, ¿no? El héroe va y viene, ¿no? Em, bueno, y acá había, bueno, otra cita, es una gran raza,
Fíjense, es una gran raza la de nuestros gauchos, todos ellos están dotados de un poderoso sentimiento artístico. Como además pasa de la singularidad a la generalidad, digamos, ¿no? La raza de los gauchos, ¿no? Que es un poco también la prerrogativa de la novela, es justamente, creo que esto también ya lo dije en algún momento, poner en escena una singularidad, digamos, eso es lo interesante de la novela, digamos, ¿no? Eh, es decir, no un tipo, no un estereotipo, ¿no? Sino más bien un, un protagonista de carne y hueso, digamos, que sea intuible. Eso es lo que se dice de la novela balzaciana, digamos, la invención de personajes intuibles, digamos, ¿no? Y que no se prestan ni a la generalidad, ni a la alegoría, ni al estereotipo, digamos, no se presta a la generalización, digamos, ¿no? Em, Hemos hablado una sola vez con Moreira. De repente aparece la primera persona en nosotros, digamos, ¿no? Hemos hablado una sola vez con Moreira, el año 74, y el timbre de su voz ha quedado grabado en nuestra memoria. Cuando hablamos con él, entonces Moreira estaba tachado de bandido y su fama recorría los pueblos de nuestra campaña. Los pueblos de nuestra campaña, de nuestra campaña. Em, Acá está la otra cuestión interesante que tiene que ver con el... Bueno, Ludmer también lo aborda. Ludmer, cuando hablo de Ludmer me refiero al libro El cuerpo del delito, ¿no? Que lo tengo acá también, dicho, ya que está lo muestro. Porque por ahí cuando voy a clase trato de llevar el menos peso posible, entonces no me llevo los libros. Ahora que estoy en casa aprovecho. Esta es la edición de Eterna Cadencia. Pero hay una edición anterior que no me acuerdo, no me acuerdo ahora de qué editorial es. El cuerpo del delito. Em, entonces lo que dice Ludmer es, bueno, porque además tanto Martel como Gutiérrez eran periodistas. Además, no, eran periodistas y después eran escritores, digamos. Digamos, no es que eran escritores y después eran... El campo literario estaba relativamente autonomizado, podríamos decir, digamos, ¿no? Estaba autonomizado de la política, lo que no significa que fuera enteramente autónomo, ¿no? Entonces, claro, en realidad el verdadero protagonista es el cronista, el que arma la historia de Moreira a partir de los testimonios de Moreira, tanto el testimonio de Moreira como los testimonios de aquellos que se enfrentaron con Moreira, ¿no? Y es acá donde se introduce lo que Ludmer llama, bueno, la tecnología, ella habla de la tecnología del periodismo en relación justamente con la crónica policial, digamos, ¿no? Que esto es lo que de alguna manera funciona como pertenece a la retórica verosimilizante de la novela, digamos, ¿no? La novela es increíble, digamos, desde el punto de vista de la historia, eh, o mejor dicho, tiene momentos en los cuales ese verosímil se tensiona hasta la inverosímil. Y la retórica verosimilizante pasa justamente por esta cuestión de la construcción de la crónica, ¿no? Bueno, armo la historia a partir de los testimonios que me llegan, digamos, ¿no? Y cada tanto él aparecen esos pasajes donde uno se olvida de eso y de repente dice, fulanito de tal con el que he hablado, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es interesante porque también anticipa procedimientos que de, de manera más sofisticada van a usar novelistas como Roberto Art, por ejemplo, o escritores como Rodolfo Walsh, ¿no? La cuestión del testimonio. Em, pero algo más del párrafo es esto de los pueblos de nuestra campaña, ¿no? Porque, y eso también está en la unidad respecto de la ciudad, ¿no? La construcción de la invención de la ciudad, ¿no? Eh, como espacio imaginario, como espacio mítico, eh, y que es muy interesante después para pensar, porque, bueno, también lo que hace Ludmer y otros lo hacen, ¿no? No es la única que lo hace, digamos, ¿no? Pensar la descendencia de Moreira, que es una descendencia fructífera, que muchas veces pasa por lo popular también, digamos, se dice que Moreira, o sea, Moreira, no Gutiérrez, ¿no? El, el- el mito de Moreira
engendró el teatro popular argentino, digamos, el de los Podestá, ¿no? Es decir, eh, pero bueno, es una descendencia que pasa por Borges, especialmente por el informe de Brody. Por eso, en todo caso, cuando veamos el informe de Brody lo vamos a ver, y un poco que también nos va a servir para contrastar ficciones con el informe de Brody, ¿no? El moreirismo de ficciones del informe de Brody. Y bueno, y llega hasta el Leonardo Fabio, qué sé yo, hasta el Moreira, hasta el Juan Moreira de Leonardo Fabio de la década del 70, que es un Moreira, bueno, peronista, digamos, ¿no? Eh, y hasta el Moreira de Aira, este se los dejo como bonus track, hasta el Moreira de Aira, eh, que es también un Moreira setentista, eh, que es la primera novela que escribe Aira, no la primera que se conoce, porque salió después de Mala Cautiva, y que es una cosa ilegible, espantosa, horrible, mucho peor que esta. Pero bueno, es una especie de experimento vanguardista muy de los 70. Eh, Digo, llega hasta ahí, no, no sé, capaz que hay más descendencia, pero digo, tiene una larga proyección en el imaginario cultural y artístico argentino, digamos, ¿no? Digo cultural para pensarlo como algo más amplio. Decía, los pueblos de nuestra campaña. Nosotros teníamos vimos en Sin Rumbo la oposición entre el campo y la ciudad. Vimos en la bolsa lo que tenía que ver con el imaginario organicista, fisiológico, eh, toda esa retórica positivista, medicinal, fisiológica del organismo como algo que lo invaden los parásitos, etcétera, etcétera, que tenía que ver con Buenos Aires, ¿no? Bueno, lo interesante de Juan Moreira es que sugiere otra geografía, que es la geografía, digamos, que es una especie de geografía de borde entre el campo y los pueblos de la provincia de Buenos Aires. O sea, el campo de la provincia de Buenos Aires, el espacio rural de la provincia de Buenos Aires y los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, de hecho, Moreira es de Matanzas, es decir, de lo que es la Matanza, ¿no? En el conurbano bonaerense. No de la ciudad, eh, no de Cava, digamos, o de Capital Federal, como se llamaba antes, como sería en el caso de Cambaceres, sino con ese espacio eh, intermedio, digamos, de pueblo de provincia, digamos. Esto es muy interesante porque también, y acá mucho más allá del moreirismo del informe de Brody, también es algo que los textos de Borges utilizan cuando, con las famosas orillas borgianas, ¿no? Ese espacio de la ciudad de Buenos Aires, ahí sí ya de la ciudad de Buenos Aires, pero que se va como convirtiendo en campo y de alguna manera en realidad es un espacio-tiempo que estando en el siglo XX, mira hacia atrás, entonces mira hacia el pasado, hacia el siglo XIX, y también es la ciudad que va desapareciendo, y va desapareciendo o sea, se termina la ciudad y empieza el campo, digamos. Esa ciudad naciente de los compadritos, los grilleros, por algo se llaman orilleros, ¿no? Los grilleros son los que están en la orilla entre el fin de la ciudad o el fin del pueblo de provincia y el campo. Em, a ver algo más de la. Lo dice más fuerte Ludmer. Qué suerte que me lo apunté. Bueno, la palabra clave de Borges es arrabal, ¿no? Es el arrabal. Ese sería de alguna manera, Juan Moreira anticipa un poco el arrabal borgiano en esa exploración de la zona de transición, ¿no? Em, Ludmer utiliza una palabra más fuerte, porque ella cuando habla del testimonio y del carácter, digamos, de esta ficción del periodismo, podríamos decir, ¿no? Eh, Habla de tecnología de la verdad. Es muy interesante eso, ¿no? Porque en realidad la retórica verosimilizante del folletín, eh, que tiene relación con la crónica policial implica justamente la tecnología de la verdad en tanto y en cuanto em, se sostiene justamente eh,
la creencia en la existencia de ese gaucho como gaucho que realmente existió, dice el texto, lo dice así claramente, digamos, ¿no? Y esa es una de las cosas también interesantes que vamos a ver si le podemos sacar provecho en esta clase de Juan Moreira, y que hay que contrastar sirve para contrastar con la bolsa y con Sin Rumbo, ¿no? Sobre todo con la bolsa, ¿no? Que el- la novela se concentra en los últimos 2 años de la vida de Moreira, que son 74 y 75. Pero se publica entre el 79 y el 80, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí hay como una especie de delay. La novela pretende hablar de un espacio-tiempo que ya ha desaparecido, digamos, porque ya las condiciones eh, del gaucho, ¿no? Eh, del indio, del ciudadano son otras, digamos, cuando aparece el folletín, ¿no? Está manipulando un imaginario que pertenece a otra época, digamos, que está ubicado en otra época. Son muy pocos años lo que los separan, digamos, ¿no? Pero son años fundamentales en donde el país cambió totalmente, digamos, ¿no? No es tanto, no es tanto digamos, la diferencia del lapso, ¿no? Porque es un lapso muy, muy, muy breve, sino el hecho de que se trate de una Argentina completamente diferente. Bien, bueno, vamos a avanzar un poco. Em, Bueno, ustedes van a encontrar, en el prólogo van a encontrar muchos de estos, digamos, de estos lugares comunes que eh, bueno, algo que dice Lunder también es que Moreira dialoga más, tiene más relación con la ida de Martín Fierro que con la vuelta. O sea, es contemporáneo de la vuelta, pero dialoga más con la ida, digamos, ¿no? Es como si continuara la ida de otro modo. Es como si esta hipérbole de la que hablé. Bueno, Moreira sería como una especie de hipérbole, pero de la ida, no de la vuelta, ¿no? Y eso tiene su correlato político también. Ahora lo vamos a ver, digamos. O sea, es contemporáneo, pero prácticamente dice lo contrario, ¿no? Cuando la vuelta dice, bueno, el gaucho deja de pelear, se integra al proyecto modernizador, tiene que trabajar, eh, Moreira dice otra cosa, digamos, o puede pasar otra cosa, digamos, ¿no? Respecto a esas expectativas. El gaucho marcha a la frontera, enviado por vago, no encuentra trabajo, por falta de papeleta, no votó con el comandante sino con su patrón, o simplemente porque su mujer es una paisanita hermosa y codiciada. Fíjese qué interesante el párrafo, porque el párrafo toma dos estereotipos o dos motivos de Martín Fierro: marcha a la frontera enviado por vago, no encuentra trabajo, o simplemente porque su mujer es una paisanita hermosa y codiciada. Y en el medio agrega una que es nueva: por falta de papeleta. No votó con el comandante, sino con su patrón. Esto es lo nuevo, digamos, si ustedes quieren. Que eh, es lo que uno, digamos, es lo que forma parte, digamos, de la ficción política, porque uno puede legítimamente objetar, decirme, bueno, pero profesor, usted dice que no hay cuestión política, qué sé yo, pero aparece Alsina, el mitrismo, digamos, ¿no? En efecto, hay una serie hay otra denuncia, digamos, que tiene que ver con eh, lo que después se va a llamar política criolla, digamos, ¿no? Pero justamente cuando yo hablaba de la participación política y hablaba de la integración cultural, ahí estaría digamos, la trampa de los folletines de Gutiérrez, de este y de otro, digamos, ¿no? O la trampa de la integración cultural, que esta integración cultural es como si la novela misma lo delatara, o en todo caso, apelar a una denuncia que hay que ver si es una denuncia, digamos, que tiene la eficacia performativa de los textos fundantes, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la participación cultural en esta integración, bueno, me están hablando en un lenguaje que yo puedo entender, me están incluyendo en el proyecto cultural argentino. Yo que soy italiano recién llegado y hablo el español más o menos. Yo que soy español y entiendo, un español puede entender esto. Después vamos a ver, incluso hay referencias al Quijote. En un momento dado,
Cuando Moreira empuña la guitarra, canta décimas, no canta sextinas o no. Y se habla del Quijote, ¿no? Yo lo puedo entender porque soy gaucho de la campaña, digamos. Estoy incluido culturalmente, pero sigo excluido políticamente, digamos, ¿no? Y ahí es donde aparece tematizada la cuestión de la, del, de esta, de lo que tiene que ver eh, con una especie de simulacro de democracia, cuando en realidad hay un solo partido y en realidad las elecciones, se- también las elecciones, digamos, están sometidas a la violencia, digamos, ¿no? Eh, Fíjese cómo el primer capítulo, el primer capítulo se llama Los Amores de Moreira. Fíjense el título ya, o sea, está más cerca de Puig que de Martín Fierro, digamos, el título. Acá, por eso lo del romanticismo, ¿no? Los Amores de Moreira. Moreira vivía en el partido de Matanzas, donde se había criado desde pequeñito, sin haber conocido a su padre, que era aquel tremendo Moreira que hizo fusilar Rosas. Esta va a ser la única mención de Rosas y la única conexión que la novela hace con el pasado prerroquista o pre-década del 70 del 19. Aquel tremendo Moreira que hizo fusilar Rosas dándole una carta para Cutiño con orden de fusilarlo y que la víctima quería hacer una orden para que le entregase un dinero que le había prometido. O sea, Rosa le da una carta al padre Moreira, eh, el padre Moreira se la tiene que dar a Cuitiño y la carta que era una orden de fusilamiento para él. O sea, él portaba su propia sentencia de muerte, digamos, ¿no? Eh, Esa es la única conexión con ese 19 pre-70, ¿no? Em, entonces, bueno, ¿por qué Moreira se desgracia, digamos? Moreira parece como un trovador, que tiene su esposa, sus hijos, que no pelea con nadie, algo lo lleva a convertirse en el gaucho malo, lo que Gutiérrez llama la pendiente del crimen. Bueno, básicamente porque hay una deuda, digamos, le presta dinero al pulpero, que es un italiano, no casualmente un italiano, Sardetti. Por eso, hay que ver también la ambigüedad del texto, digamos, ¿no? Esto que habla de la integración y al mismo tiempo la connotación del inmigrante, digamos, ¿no? Porque sigue estando la pregunta acerca de, bueno, eh, ¿qué es lo criollo, qué es lo argentino, ¿no? El pulpero le pide dinero, y no se lo devuelve, entonces como no se lo devuelve ante los reiterados pedidos de Moreira, Moreira recurre a la justicia y el pulpero niega ante el juez de paz que le deba dinero. Entonces, encima que no le, no le devuelven la plata, el juez de paz, por mentiroso, lo mete en el cepo. Y después el juez de paz, por codiciar a la mujer de Moreira, lo empieza a perseguir, digamos. Es decir, sufre una doble injusticia, ¿no? Por el lado del inmigrante, económica, y por el lado del juez de paz, una injusticia política. Ahora, acá aparece algo interesante, que es que ya está en la gauchesca y que después digamos, va a ser un motivo borgiano, no solamente en el informe de Brody, sino también en los cuentos de compadritos, digamos, ¿no? Eh, Porque, digamos, ¿por qué Moreira, por qué el Sardetti puede negar que le prestó? Bueno, porque el acuerdo es de palabra, es decir, el acuerdo es de palabra. ¿Cómo podríamos decir? Es como una especie de ley anterior a la ley escrita, digamos, ¿no? Entonces, cuando Moreira, el primer crimen de Moreira es el de Sardetti, el segundo es el de el juez de paz, digamos. Esos crímenes son crímenes desde el punto de vista de la ley estatal, pero no son crímenes, o en todo caso son crímenes justos. Si ustedes quieren, eh, podemos usar la distinción que también anticipé en la bolsa entre lo legal y lo legítimo, ¿no? En este caso, lo legítimo tendría que ver con una ley anterior
que es la ley del campo, digamos, la ley anterior al Estado. O sea, antes del Estado no era que no había leyes, era que las leyes eran, otra vez Ludmer, pero eso lo dice Ludmer en un tratado sobre la patria, sobre el género gauchesco, la ley consuetudinaria de la campaña, digamos, ¿no? Una ley anterior, digamos. ¿Qué es esto, por ejemplo? Yo te presto plata y vos me prometés que, o sea, palabra de hombre, porque además es entre hombres, digamos, ¿no? Palabra. Eso es una ley, digamos. Eh, pero una ley no escrita. El tema es acá que se enfrentan dos leyes, la ley estatal y la ley no escrita, digamos, ¿no? Entonces, cuando Moreira mata, hace justicia, podríamos decir, pero para hacer justicia, eh, para vengar la afrenta, digamos, eh, tiene que romper con la ley estatal. No sé si me explico, ¿no? El crimen de Moreira, para el punto de vista además no me quiero ir tan lejos leyendo, digamos, ¿no? Pero cuando uno lee la novela, digamos, el lector se identifica con Moreira. Bueno, esto pasa mucho en las narrativas populares, digamos, ¿no? Eh, Piensen no solamente en novelas, uno podría pensar, por ahí es más fácil pensar en el cine de Hollywood, ¿no? Que a veces uno hasta se identifica con el villano, ¿no? Se identifica con el que... eh, hace poco volví a ver una película de la década del 90, había visto en el cine hace mucho, que se llama Fuego contra Fuego. Son Al Pacino y De Niro. Y Al Pacino es como un detective muy piola, muy interesante, y De Niro es como un ladrón bien piola y bien... Porque es un ladrón, pero tiene ética, esto que lo otro, digamos, ¿no? Bueno, las películas de mafia, ¿no? Donde están contra la ley, pero hay un código, que es el código de la mafia. No es que los mafiosos no tienen código. Bueno, se dice mucho, también se dice mucho, es como una expresión mucho de los fachos de ahora, ¿no? Bueno, antes tenían código, ahora matan porque sí, ¿no? Eso de tener códigos es eso, digamos. Es un código que no tiene que ver con la ley, pero que es un código, ¿no? Entonces uno ve Fuego contra Fuego y uno se identifica con De Niro, no se identifica con Pacino, digamos. Tenés que ser justamente, muy vigilante. Como le dije a la chica de la boletería que no me quiso vender el pasaje por el problema de la app, le dije, pero vos sos más papita que el Papa, sos más vigilante que los policías, le digo, porque anecdótica, entre comillas, ya que mandé el mail explicando por qué no viajaba. O sea, tenés que ser muy, 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 muy botón para identificarte con Pacino. Te identificás con De Niro, que es el ladrón, digamos. No te pones del lado de la ley, te pones del lado de la delincuencia. Porque además es eso lo que le da atractivo narrativa a la historia, ¿no? Lo que da tensión dramática a la novela son las aventuras de Moreira, digamos, ¿no? Y además es por una cuestión, y acá hay una interpolación airiana, si ustedes quieren, pero es la lógica del folletín. Pero si ustedes quieren pensarlo más teóricamente, podríamos decir, es bartesiano. Uno quiere que el delincuente, en este caso, no sería el delincuente, sí, bueno, el convertido en bandido, no sea atrapado para que continúe la novela, digamos. Es como Bartes diría, bueno, el relato trata de sobrevivir y para sobrevivir necesita que el delincuente se siga escapando. ¿Por qué? Porque cuando lo atrapan se termina la novela y se termina la película. Me, me fui un poco por las ramas, pero creo que me expliqué. Bien. Esta identificación, ahí hay una serie de procedimientos, digamos. Esta identificación es la que implica de alguna manera por lo menos en el proyecto narrativo de la novela, eh, una reivindicación de esa justicia consuetudinaria, digamos, ¿no? Y una crítica de esa justicia, eh, de esa justicia legal, digamos, de esa justicia. Lo que pasa es que también es la justicia del juez de paz, ¿no? Entonces también es la de la. De ahí, insisto, la relación con el nieto de Juan Moreira de Pairó, digamos, esa pequeña justicia del pueblo pequeño, digamos, allá donde eh, la ley estatal, digamos, la ley federal, no llega del todo, digamos, ¿no? Em, claro, yo hablo, digo, el Moreira de Fabio, Fuego contra,
Fuego contra Fuego ya está fuera del código de la, la mayoría de ustedes, no todas, que son nativas digitales, más o menos. Y bueno, y el Moreira de Fabio es una cosa ya de cine de culto. Bastante difícil de ver también el Moreira de Fabio, incluso para, para gente que gusta del cine. Son esas películas que... con Fabio pasa un poco como con Aira, o lo querés o lo querés matar, digamos, te parece un bodrio, digamos. No hay medias tintas, digamos, ¿no? Eh, o te parece un genio o te parece eh, un mamarracho, digamos, ¿no? Así que si ustedes tienen un ejemplo más moderno para este señor adulto grande, pueden, pueden aportarlo. Si les parece que es muy anacrónico el ejemplo y no se entiende. Pero igual lo de Pacino y De Niro es como arquetípico, porque es cualquier película con policías y ladrones, digamos, ¿no? Uno está del lado de los ladrones. Bien. Sí, como em, la casa de papel que estaban todos enloquecidos, era eso, defendiendo a los bandidos. Todos estaban de ese lado. claro, sí. Claro, y es muy loco porque uno, justamente es como justamente la identificación, y por eso volvemos al tema de lo popular, digamos, lo masivo. La identificación y por lo tanto la indignación moral no tiene nada que ver, digamos, con la recepción estética de la película, digamos, ¿no? Eh, eso, digamos, la participación, el tomar bando de un lado o de otro, digamos, ¿no? Justamente, uno podríamos decir, justamente porque esa identificación implica una pérdida de distancia que es la necesaria para valorar eh, un texto, una novela o una película, digamos, una narrativa, digamos, ¿no? Por eso digo, esto a lo mejor ustedes lo leen y no se identifican con Moreira, pero la cuestión de la identificación implica el programa de la novela. Bueno, la novela se identifica con el punto de vista, ¿no? Eso también pasa en el cine. Uno a veces ve que uno no se lo puede explicar bien, o en todo caso encuentra algunos elementos formales por los cuales la película se identifica con ese personaje, digamos. Se identifica con su punto de vista moral, con su punto de vista epistemológico. No sabemos bien cómo lo logra, pero lo hace. No uno. A lo mejor dice, no, yo no. Pero la película sí lo hace. Es algo que no depende del lector o del espectador. Depende de la estructura. En este caso, estructuralmente, la novela se identifica con Moreira, claramente, ¿no? Em, Voy a leer un fragmentito que es cuando lo está por matar a Sardetti para señalar otra cosa de la novela popular. Eh, ya dijimos algo del lenguaje claro, coloquial, no necesitamos diccionario prácticamente para leerlo, lo podían leer entonces, nosotros todavía podemos leerlo, digamos, ¿no? El pulpero tragaba saliva, dejando ver en su palidez el espanto que lo dominaba. La calma de Moreira le hacía prever una desgracia inevitable, pues sabía que las palabras de Moreira no eran hijas de una mera compadrada, sino que ellas eran dictadas por una resolución inquebrantable. La amenaza que le había hecho el paisano no se había borrado de su memoria y veía que el momento de cumplirla había llegado fatalmente. Em, Hay un montón de párrafos acá, que es el exceso de explicación y el exceso, o sea, no solamente que por ser un folletín es una novela que está como inflada, digamos, como que abundan descripciones, ¿no? Sino que además eh, las acciones y las descripciones están abundantemente sobreexplicadas y significadas, de manera que el lector no tiene mucho para interpretar, ¿no? Tal es así que justamente para un lector de hoy eh, se explica demasiado, ¿no? Es como decir, bueno, me estás tratando de tonto, ya entendí que lo va a matar, ¿no? Bueno, ahí aparece, si ustedes quieren, la dimensión didáctica de la novela, ¿no? La dimensión didáctica no tiene que ver con enseñar tal o cual cosa, como podría ser en la bolsa. En la bolsa la dimensión didáctica era una dimensión que implicaba la moraleja o em, sí, la moraleja, digamos, eh, el mensaje, el mensaje, sino, em,
Pedagógico en el sentido de, eh, bueno, eso, una lectura que, que está absolutamente, que está absolutamente dirigida, ¿no? Eh, por la prosa, digamos, ¿no? Por el exceso de explicación, por el exceso de significación, por lo que sería como una especie de redundancia, digamos, ¿no? Y es así tal que, bueno, la cuestión dramática se vuelve melodramática, digamos, las escenas se estiran, se expanden, digamos. Em, bueno, como voy lineal, se me van agregando, voy agregando cosas que ya dije, pero que sirven de fragmento ilustrativo, digamos, ¿no? Eh, viene hablando, por eso digo, cada tanto recuerda las condiciones de enunciación y pone en escena estas, digamos, y operan estas retóricas, ¿no? Viene contando el encuentro con el suero, que esto que el otro. Hemos hablado con los empleados de policía, pero además es gracioso porque aparece la verosimilitud y al mismo tiempo la inverosimilitud, digamos. Hemos hablado con los empleados de policía que han combatido con Moreira. Inválidos todos. Ahí está como inválidos todos, ¿no? O sea, todos quedaron. eh, es ahí donde aparece lo increíble, ¿no? Lo que pasa es que, claro, el, el, el folletín del 19, eh, no solamente el folletín sofisticado de Balzac, sino también el folletín como el de Alejandro Dumas, digamos, ¿no? Un poco también como los, los textos de aventura que les gustaban a Borges del siglo XIX. La verosimilitud pasa por una creencia más allá de la posibilidad real. O sea, la verosimilitud no tiene que confundirse con la veracidad, más allá de que en este caso vayan juntas, digamos, porque la pretensión de veracidad es una pretensión de verosimilitud, digamos, ¿no? Es decir, una novela de ciencia ficción tiene parámetros de verosimilitud que no tienen nada que ver con la veracidad, digamos, o incluso un cuento de hadas, digamos, ¿no? La verosimilitud es un código. Si vos respetás si vos respetás las reglas del cuento de hadas, el niño te lo va a creer. Ahí está la creencia, digamos. Si vos metés algo que no va en el cuento de hadas, por más veraz que sea, pero van a pedir que lo saques. La verosimilitud tiene que ver con la estructura de creencia de determinado género, digamos. El problema con el realismo, porque también podríamos hablar del realismo de esta novela, que es una categoría un poco equívoca también, digamos, pero bueno, ahí se mezcla romanticismo, realismo, digamos, ¿no? Em, implica una doble, una doble, una doble vuelta sobre ese verosímil en tanto y en cuanto se pretende además veraz. Por eso vuelvo a la frase de Lundner, tecnología es la verdad en relación con el periodismo, digamos, ¿no? Con el personaje del periodista, podríamos verse, que es como eh, la novedad de Moreira, ¿no? Hemos hablado con los empleados de policía que han combatido con Moreira, inválidos todos, y que figurarán a su tiempo en esta narración. Y hemos conversado largamente con el capitán de las partidas de Plaza de Lobos y Navarro, inválidos también. Y todos ellos nos han relatado la honda impresión que producía la mirada de Moreira en combate, ¿no? Eh, hay mucho de esto de la mirada de Moreira, la fuerza hercúlea. Incluso ahí empiezan a aparecer palabras que claramente vienen de otro lado, digamos, que vienen de la lectura de Dumas, por ejemplo, no sé, de Jouet, digamos, ¿no? De folletinista francés, sobre todo. O sea, la referencia francesa no desaparece, ¿no? En Sarmiento estaban los franceses, acá son otros franceses, son los folletines. Para Cambaceres era Solá el naturalismo, digamos. Bueno, para Gutiérrez son más bien los escritores de folletines, digamos. Bueno, la palabra folletines viene del francés. Ahora no me acuerdo la palabra como era follet, pero viene del francés la palabra folletín. Em,
Fíjense em, que, bueno, acá uno puede hablar de romanticismo, pero un romanticismo degradado por la cursilería. Pero ¿hasta qué punto para Juan Moreira esta ampliación del público popular implicaba no solamente el lenguaje coloquial, sino también en todo caso el lugar común, por eso hablo de Puig, digamos. No me relacionen en los exámenes Moreira con Puig, porque esto es una licencia que yo me tomo. Eh, pero fíjense las descripciones. Hay en esta hora suprema de la mañana una música inexplicable. Pareciera que Borges toma esto y lo reescribe bien después, ¿no? Esa hora de la tarde, en donde hay en esta hora suprema de la mañana una música inexplicable que brota de todas las partes y que conmueve nuestra alma como una caricia maternal que recibiéramos al abrir los ojos. Luego aparece el primer rayo que irradia el sol, el poncho de los Perdón, luego aparece el primer rayo que irradia el sol, coma, el poncho de los pobres, y que aprovecha el ave tendiendo su ala sobre la tierra como para secar el rocío de la noche, y la naturaleza toma un nuevo vigor en sus manifestaciones de la vida, como para saludar alegremente al astro divino de la mañana, ¿no? Es decir, es una cosa romántica, medio como eh, kitsch, digamos, ¿no? Kitsch, es como kitsch, como cursi. Pero fíjense esa aposición. El sol es el poncho de los pobres. O sea, no solamente la retórica es una retórica un poco como romanticona, un poco eh, kitsch, sino que también eso, digamos, ese lector pobre, podríamos decir, ese lector popular está como incluido, ¿no? Temáticamente, está incluido temáticamente como parte de la... ¿Recuerdan? Yo no lo leí, me acuerdo que había señalado el pasaje, pero no lo leí. En la bolsa hay un momento en donde Glock se describe toda la mansión de Glock y él se asoma a la ventana y es como que hay como mendigos, se describen no se usa la palabra mendigo, pero dice esas personas que andan y él hace así como que pone cara de asco y se aleja de la ventana, ¿no? Es decir, en la bolsa no, digamos. Acá, incluso en las imágenes, ¿no? Ese elemento social bajo, digamos, ¿no? Que ya empieza a aparecer como un problema tanto en Sin Rumbo como en la bolsa, bueno, eh, Juan Moreira lo incorpora, digamos, ¿no? Lo incorpora. Por eso digo, que se incorpore culturalmente no significa que se incorpore políticamente, ¿no? Ahí está la trampa, digamos. ¿Y por qué digo culturalmente? Bueno, porque estamos hablando de justamente de una especie y como por un lado está la literatura de la elite letrada, de la cual tampoco el Martín Fierro formaba parte, ¿no? Martín Fierro se empieza a leer como literatura, como tradición, a partir de Lugones de las conferencias del payador en la década del 10, digamos, ¿no? Bueno, y si el Martín Fierro digamos, se despreciaba como literatura, imagínense esto, lo que podía llegar a pensar la elite, la elite letrada de un folletín como Moreira, digamos, directamente una cosa espantosa, digamos. Em, bueno, avanzo un poco. Quiero ir al capítulo principal, que es la pendiente Hay un capítulo dedicado al perro que se llama El Cacique, que Moreira anda con un perro. Y hay un capítulo final, que Moreira está, digamos, enterrado y va el cacique lo salteo al capítulo del perro. Es muy tierno, digamos, pero está relleno. Bueno, la pendiente del crimen, que la pendiente del crimen es el capítulo inmediatamente posterior al del cacique, eh,
Y que es como el capítulo principal, digamos, el capítulo principal. Bueno, lo dice el mismo título, digamos, ¿no? Es bastante. Los, los títulos de los capítulos también son como didácticos, ¿no? Bastante. Dejan poco, le dejan poco espacio al lector, ¿no? Moreira cayó al partido de Navarro, donde debía encontrar algún refugio por los antecedentes buenos que allí había dejado en otras épocas. En Navarro, como en todo el resto de la provincia, se discutían las candidaturas de costa y a costa, candidatos de dos partidos poderosos para el gobierno de Buenos Aires. Moreira había estado en aquel partido siendo juez de paz de él el estimable joven don José Correa Morales, quien solicitó a Moreira para sargento de la partida. Esto es interesante porque, digamos, esto es una línea que trabajan algunos críticos, que es como si el folletín, en su afán por ir adelante, digamos, por llegar adelante, de alguna manera entra en contradicciones o va agregando cosas del pasado de Moreira que son difíciles de conciliar con lo que se contó antes, porque primero se dijo que Moreira era un paisano tranquilo, que vivía con la mujer, pacífico, qué sé yo, y de repente, en el capítulo de La pendiente del crimen, nos enteramos que él tiene otro pasado. Y ese pasado es un pasado en donde hay una relación con la política. Es ahí donde vos decís, y este capítulo lo escribí, o sea, como es folletín, no podés volver para atrás, digamos, ¿no? Eh, o sea que Moreira fue sargento de la partida. O sea, nos enteramos en este capítulo que Moreira, antes de ser ese paisano tranquilo que tenía sus ovejas y su mujer, qué sé yo, eh, fue sargento de partida. Sus servicios fueron eficaces y dejaron de aquel hombre en Navarra un recuerdo gratísimo. Eh, Moreira salía con la partida de plaza a recorrer el pueblo y sus alrededores, no habiendo criminal capaz de resistirse al hermoso sargento. O sea, las dotes de Moreira, de todas maneras, él no es tan grande su fama que no necesita ni pelear, digamos, ¿no? Y nadie se le resiste porque es hermoso, ¿no? Ni dar motivo alguno para que la partida se echase encima, ¿no? Em, bueno, entonces cuando él va fugitivo, vuelve a ese partido, en donde tiene esos antecedentes, que el lector recién se desayuna y dice, pero ¿cómo? Moreira, no sabía que Moreira era, etcétera, etcétera. Cuando llega a ese partido, dice Moreira fue ardientemente, dice el texto, Moreira fue ardientemente solicitado por los dos partidos políticos, que conocían su inmenso prestigio. Pero el paisano resistió a todas las propuestas seductoras que se le hicieron, llegando hasta desechar con una soberbia imponderable la propuesta de hacer romper todas las causas que le seguían en Matanzas, donde podría volver después del triunfo. O sea, fíjense cómo, digamos, lo inverosímil de la, del episodio es necesario a la supervivencia de la historia, digamos, porque él rechaza nada y más y nada menos que si participa de uno de los partidos, se le levantan los cargos. Si se le levantan los cargos, deja de ser un bandido. Entonces, otra vez se termina la novela y estamos en la mitad, ¿no? Em, ¿Cuáles son esos partidos? Y es ahí donde se introduce eh, una problemática política que ya está liquidada, digamos, ¿no? Por eso digo, las cuestiones políticas que entran en la intriga de la novela ya han sido resueltas. No es lo mismo que cuando Hernández publica La ida del Martín Fierro, en donde efectivamente esas tensiones políticas, el problema del gaucho, qué hacemos con el gaucho, qué hacemos con el indio, todavía no habían tenido una solución eh, concreta, política. En este caso, la cuestión política que aparece en Moreira ya fue finiquitada, digamos. Por eso aparece más como algo que está integrado a la digamos, hace al verosímil, podríamos decir, de una novela de entretenimiento, que algo, digamos, que algo así como una intervención que busca una eficacia política, ¿no? Los dos partidos son el Partido Autonomista de Alsina y el Partido Nacionalista de Mitre. De hecho, el diario La Patria Argentina, y acá es donde viene la diferencia con La Nación, era un partido mitrista, digamos. ¿Cuál era la oposición entre? Bueno, después nos enteramos que Alsina es el que le regaló el caballo a Moreira, que Alsina es como una especie de político protector, ¿no? Y que Moreira es al fin y al cabo un matón electoral, digamos, ¿no? O era, mejor dicho, un matón electoral, digamos. Y es ahí donde aparece
lo que después se va a llamar política criolla, digamos, o los antecedentes de la política criolla. Es decir, un poco como podrían ser ahora me parece que siguen siendo las elecciones en los sindicatos, ¿no? Que van como, vieron que van armados, todas esas cosas, digamos, ¿no? Las elecciones en los sindicatos, bueno, eh, así eran las elecciones en los pueblos de la provincia de Buenos Aires en la década del 70, digamos, ¿no? Eran picantes. No era que uno, como ahora que vas tranquilo, pones tu voto, digamos. Por eso digo, era antes de la Alianza de Peña. ¿Qué pasa con estos dos partidos? Bueno, el Partido Autonomista de Alsina es el partido que no quería que Buenos Aires fuera convertida en capital federal de la República Argentina, digamos, ¿no? Y el Partido Nacionalista de Mitre era partidario justamente de eh, nacionalizar Buenos Aires y por lo tanto nacionalizar lo más importante, el puerto de Buenos Aires. O sea, detrás de la cuestión política se escondía la cuestión económica, digamos, ¿no? Y eso ya está en el Facundo de Sarmiento. Bueno, en Emma la cautiva, si mal no recuerdo, el personaje del ingeniero va a, va a trabajar en la zanja de Alsina. No me acuerdo, no sé si ya están leyendo Emma la cautiva. ¿Ustedes oyeron hablar de la zanja de Alsina? ¿Saben lo que fue? O mejor dicho, lo que no fue del proyecto de la Franja Alsina. La Franja Alsina iba a ser, era un ambicioso proyecto eh, de ingeniería, ¿no? De hecho, se trajo un ingeniero francés para pensar la obra, que es eso lo que aparece como referencia en el comienzo de Mala Cautiva, el ingeniero francés, que iba a unir, era una zanja que iba a unir los fuertes del sur de la provincia de Buenos Aires para impedir los malones, ¿no? Entonces, para la historia argentina o para el imaginario, para la mitología, porque seguramente debe ser más complejo si uno va a leer a los historiadores, era un poco como un proyecto, de alguna manera, que buscaba, era como una alternativa a lo que fue finalmente la campaña del desierto, digamos, y el exterminio y el sometimiento del- de los indios al sur de la provincia de Buenos Aires. La Franja Alsina se suponía que pretendía mantener la convivencia con los nativos, ¿no? No, entonces quedó para la historia o para la historia contrafáctica, digamos, como ese proyecto no roquista que no sucedió, digamos, ¿no? Que no se llevó a cabo. Las elecciones se aproximaban y los partidos, armados hasta los dientes, fíjense, armados hasta los dientes, fíjense además la expresión, armados hasta los dientes, es muy moderna, armados hasta los dientes, digamos, o sea, no la van, o sea, Fierro está más cerca de nosotros, armados hasta los dientes, que de los textos anteriores, ¿no? Y los partidos armados hasta los dientes se preparaban a disputarse el triunfo de todas maneras, por la razón o la fuerza, y está en cursiva, por la razón o la fuerza. Lema desgraciado que se ostenta aún en el escudo de una nación que se permite contentarse, perdón, que se permite contarse entre las civilizadas, ¿no? Acá está la crítica digamos, del sujeto que enuncia, ¿no? Por la razón o la fuerza, yo me distancio de esta frase. Lema desgraciado que se ostenta aún en el escudo de una nación que se permite contarse entre las civilizadas. Y acá aparece la palabra civilizada, digamos, ¿no? Sujeta a duda, ¿no? Em, bueno, y claro, y el Moreira de la pendiente del crimen es otro Moreira, ¿no? Eh, Moreira era ágil como un tigre y bravo como un león. Ya la comparación con el animal no es la comparación despectiva de la animalización del gaucho o la animalización del indio, sino que implica justamente lo que después se va a convertir en el valor, lo que se va a desprender del cuerpo del gaucho una vez el gaucho desaparecido o sometido a la máquina productiva, y va a quedar como valor, lo que seguramente ustedes trabajaron en los segundos sombra como la gauchía, digamos, ¿no? Una vez desprendido, y es lo que también utiliza Borges en su cuento Compadrito, el valor, digamos, el valor. eh, como, como valor
pero son dos valores, ¿no? Uno es el valor como coraje. Vamos a usar la palabra coraje para no confundirnos. El coraje como valor de la hombría y por lo tanto como valor del argentino, del compadre, del paisano. Moreira era ágil como un tigre y bravo como un león. La pujanza de su brazo era proverbial y su empuje ineludible. Bueno, pero Leguizamón, esta es la famosa batalla con el famoso duelo con Leguizamón, tenía una vista de lince, su facón era un relámpago, pero fíjense que otra vez, qué comparaciones cristalizadas, ¿no? Su facón era un relámpago y su cuerpo era una vara de mimbre que quebraba a su antojo. En épocas electorales, porque ahí se enfrentan los dos matones electorales de cada bando, digamos, ¿no? Leguizamón y Moreira. En épocas electorales abunda el dinero, bueno, igual que ahora, ¿no? En época, cuando hay elecciones aparece la plata, digamos, ¿no? Eso no cambió. En épocas electorales abunda el dinero y Moreira había empleado el que le dieran en el adorno de su soberbio overo vallo, ¿no? Ahí es donde aparece donde de repente el lector descubre que bueno, son los lujos del gaucho, ¿no? Que también aparecen en Don Segundo Sombra, en Martín Fierro, digamos. ¿Cuáles son los lujos del gaucho? Y bueno, el apero, del caballo, digamos, ¿no? Eh, pero en este caso, ese dinero que permite a Moreira adornar a su caballo, bla, 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 viene de su trabajo como matón electoral, digamos, es decir, tiene un origen espurio, ¿no? Em, Cuando Moreira mata a Leguizamón, yo no sé yo creo que esta imagen a lo mejor ya no era trivial en su momento, em, pero es interesante justamente por lo que engendra en el imaginario que después nosotros podemos recoger en textos posteriores, ¿no? Moreira pues cargó de firme, metió el brazo izquierdo contra la daga de Leguizamón para evitar un golpe probable y se tendió a fondo en una larga puñalada, ¿no? Ese se tendió a fondo en una larga puñalada lo van a encontrar casi igual en el fin de Borges, digamos. Eh, Se tendió en una larga puñalada que penetró en el pecho de Fierro, en el caso del fin. Em, Otra interpolación. No hacemos novela. No hacemos novela. Fíjense, por eso decía lo de la pretensión de veracidad y lo de la tecnología de verdad de Lunder. No hacemos novela. Na- nar- Cuando es claro que es un folletín, digamos, ¿no? Pero no hacemos novela. Narramos los hechos que pueden atestiguar el señor Correa Morales, que ya apareció, el señor Marañón, el señor Casanova, juez de paz entonces, y otras muchas personas que conocen todos estos hechos. Y hacemos esta salvedad porque hay tales sucesos en la vida de Juan Moreira que dejan atrás cualquier novela o narración fantástica, escrita con el solo objeto de entretener el espíritu del lector. Y es interesante eso, porque es como decir, bueno, se cuentan cosas tan increíbles, es como quien dice, las cosas, digamos, se cuentan cosas tan increíbles que solamente puedo apelar a la veracidad, porque son inverosímiles. Porque de hecho en la realidad pasan cosas inverosímiles, ¿no? Eh, bien. Bueno, y acá es cuando se cuenta que queda, el doctor Alsina parece como un personaje también como romantizado, digamos. Insisto, eh, una vez que el proyecto de Alsina, digamos, quedó, tanto su proyecto, digamos, tanto esa idea, digamos, esa alternativa a la campaña del desierto,
como las pretensiones porteñas de la autonomía, digamos, ¿no? El paisano se alejó rápidamente, se refiere a Moreira, y el doctor Alsina quedó meditando en la nobleza de esta raza desheredada de todo derecho, cuyo único porvenir es el puñal en los atrios electorales. Fíjense cómo cambia, ¿no? Antes el porvenir en Fierro era cuyo único porvenir es ir a la frontera o ser un malevo, ser un prófugo de la justicia, etcétera, etcétera. Acá es, hay como una especie de cambio modernizador, cuyo único porvenir es el puñal en los atrios electorales o los cuerpos de línea en el eterno servicio de las fronteras, ¿no? Se agrega un segundo elemento. Fue entonces que el doctor Alsina compró el caballo más magnífico que halló en Buenos Aires y lo envió a Moreira con una lujosa daga. Era el famoso Vero Bayo que llegó a ser el crédito y el orgullo del paisano y la daga que tan terriblemente esgrimía. La terrible daga de Moreira, eso también es propio del lenguaje folletinesco, digamos, eh, trivial, digamos, ¿no? Los epítetos, ¿no? Los epítetos, la terrible daga de Moreira, la terrible daga de Moreira. El informe de Brody, si mal no recuerdo, también lo toma, ¿no? O sea, el adjetivo va unido a la daga. Terrible queda asociado a la daga y se repite y se repite, ¿no? Terrible daga, terrible daga. Tremendos sucesos, tremendo, la palabra tremendo, la palabra terrible. Em, justo eh, vuelvo a la intervención de Bianca hoy, ¿ok? No hay impostación del voz de gaucho, pero sí hay diálogos, ¿no? Que son diálogos también bastante, digamos, el estilo directo es un estilo, el estilo directo de Moreira es un estilo en donde, digamos, los parlamentos de Moreira alternan entre la bravuconería, ¿cómo se dice? Lo bravucón y el sentimentalismo tardo romántico de que la esposa, la hija, bueno, ¿no? Em, que son lo más difícil de leer para un lector contemporáneo. Si no es todo difícil de leer, digamos, pero es como lo más como... eh, era una... Bueno, es el momento en que Moreira empuña la guitarra, ¿no? Era una glosa de aquella magnífica cuarteta del Quijote. Ven muerte tan escondida, que el paisano improvisaba o que, habiéndola aprendido en sus buenos tiempos, aplicaba a su situación, ¿no? O sea, él trae una décima, de alguna manera, sería como una puesta en abismo, digamos, ¿no? Para hablar de su propia condición, dándole relieve artístico con el sentimiento que rebosaba en su voz. He aquí las décimas en que ese sentimiento se derramó suavemente. Fíjense, ese sentimiento se derramó suavemente. Se ve, ¿no? Lo cliché, lo estereotipado del lenguaje. Tardo romántico es un buen modo de decirlo, me parece. Lo estoy usando como una licencia, porque se dice la poesía tardo romántica de la poesía escrita en la década del 30, ¿no? Después de la vanguardia, cuando hay poetas de otras generaciones que insisten con los tópicos románticos, bueno, ese tardo romántico, como decir, bueno, escribir románticamente cuando el romanticismo ya se volvió como una especie de... Este sería otro tardo romanticismo. Presa el alma del dolor, con el corazón marchito, soy como el árbol maldito que no da fruta ni flor. Muerte, ven a mi clamor, que en ti mi esperanza anida. Ven, acaba con mi vida, ven en silencio profundo, como mi dolor al mundo, ven muerte tan escondida. O sea, no tiene nada que ver, es mucho más español que criollo, digamos, ¿no? Y además la referencia es al Quijote, nada menos. Lo que pasa es que es una cuarteta del Quijote que también tenía como una especie de arraigo popular, digamos. Esto no significa que necesariamente que los lectores de Moreira hayan leído el Quijote, digamos. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, después está el capítulo donde aparecen los indios, que eso también es interesante, porque
el lugar de los indios sigue sigue siendo el mismo, ¿no? De hecho, son indios, los indios de Juan Moreira eh, están casi como amancebados, están ahí como, digamos, en complicidad con las partidas de frontera, jugando y bebiendo y, digamos, haciendo tranzas eh, con las entregas. Y es muy interesante porque, digamos, todo el perfil, el perfil moral de Moreira, bueno, hay un montón de escenas, tengo algunas marcadas, un montón de escenas también bastante desopilantes, en donde Moreira no quiere matar al jefe de partida porque lo ve muy jovencito, muy pichón. Entonces está peleando, el otro quiere morir con honor y Moreira como que le toma el pelo. Casi gracioso sería, para nosotros sería, para el lector contemporáneo es casi gracioso, digamos, ¿no? Entonces lo golpea con el mango de cuchillo, de la daga, y después lo deja ir, le pega un chirlo, no sé, ¿no? Está llena de esas secuencias eh, eh, de subestimación y al mismo tiempo de piedad también, porque dice, bueno, no te voy a matar, porque y al mismo tiempo, y eso no entra en contradicción con los baños de sangre tampoco, digamos, ¿no? Y la hipérbole de los hombres de la partida que mata, ¿no? Em, Acá está la parte. Justo estaba diciendo eso y era la parte que tenía marcada. Mátame, mátame de una vez, gritaba el joven, dominado por la ira. Antes de una larga descripción. Mátame porque si yo puedo, te voy a atravesar el corazón. No quiero, mocito, replicaba el gaucho. Usted le hace falta a la familia y no hay necesidad de que yo lo carné por un disgusto tan alñudo. Ahí sí aparece un pequeño, fíjense, una pequeña nota criollista, ¿no? Que yo, que yo lo carné por un disgusto tan alñudo, digamos, ¿no? Eso de alñudo y eso de carnear sí viene, es como un resabio. En la voz de Moreira aparecen esos resabios. Pero son breves y colorean, verosimilizan, si ustedes quieren, el lenguaje de Moreira. Entonces decía, el perfil moral de Moreira no impide que Moreira estafe y haga trampa a los indios, digamos. Es decir, hay toda la secuencia del juego de cartas y del modo en el que Moreira, porque además Moreira de ser valiente es astuto también, ¿no? Tiene todas las virtudes, digámoslo. Digamos, las virtudes de la guerra y las virtudes de la astucia, digamos, las virtudes de Aquiles y de Odiseo, ¿no? Los ardides, lo que serían los ardides. Toda la secuencia de los ardides con el cacique y con los indios no impiden, digamos, digamos, no afectan la imagen inmaculada que el punto de vista de la novela tiene del protagonista, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que hacerle trampa a los indios, de nuevo, no está juzgado de manera, no está valorado negativamente, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque son indios, digamos, ¿no? Entonces, si usted lee el fragmento de la toldería, digamos, o sea, como todo gaucho, como lo establece la tradición de Fierro, hay un paso por las tolderías, ¿no? Eh, y el paso por las tolderías recoge los mismos estereotipos del gaucho que establecen, bueno, sobre todo Mansilla, digamos, ¿no? Eh, son los tipos de Mansilla. eh, digamos, y el hecho, el comportamiento de Moreira no implica ninguna mella en la consideración, en el estatuto moral del personaje, digamos, ¿no? Preguntas, comentarios. Parece que hasta acá está bien. Ya, para no meternos nos podríamos meter con el, con el capítulo de los indios, pero creo que lo pueden hacer ustedes solas. Preguntas, comentarios.
Bueno, si no hay preguntas ni comentarios, podemos dejar acá. Y bueno, no me fallen para, no me fallen para la próxima clase con la excusa del práctico. Que además es un adelanto es. Voy a dejar de grabar.